Y Bien, esa es una cosa que vamos a preguntarnos. Si yo voy a poner el I igual a 0 en el techo del edificio. ¿Sí? Entonces, terminemos de decir cuáles son las características. Suponemos esto tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Fíjense que no le pongo el signo de vector, entonces es el módulo. Eso es lo que llamamos rapidez. ¿Sí? Voy a anotar acá, porque a lo mejor no lo dijimos, al módulo de la velocidad lo llamamos rapidez. profe, consulta ahí, ¿se puede decir que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad instantánea? Y es lo que dice, es el módulo de la velocidad. Ah, está. ¿Sí? Entonces, bueno, lo arrojamos así. Es un movimiento. ¿Qué dijimos este? Un movimiento, esto es un tiro vertical. ¿Por qué era un tiro vertical? Porque tenía velocidad inicial. ¿Qué caracterizaba el tiro vertical? El tiro vertical lo caracteriza la velocidad inicial y además que conocemos el valor de la aceleración, ¿sí? Y que sabemos que es igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo tengo que dibujar el vector aceleración, lo voy a dibujar acá, así. Este es mi vector aceleración. ¿Sí? Vale G y está dirigido hacia abajo. Entonces, supongamos que queremos saber cuánto tiempo tarda en llegar al piso, cuál es la altura máxima que alcanza, con qué velocidad llega al piso. Es decir, queremos hacer un análisis de ese movimiento. Entonces, lo primero que vamos a tener que plantear es cómo voy a tomar el sistema de referencia. Entonces, ustedes saben que a mí me gustan, ¿sí?, un sistema de signos que sea positivo para arriba y para la derecha. ¿Sí? Pero ahora, ¿dónde voy a poner el sistema de referencia? Es decir, ¿desde dónde voy a medir? Como a mí no me gusta medir alturas negativas, ¿sí?, yo suelo poner el inicio del sistema de medición en la parte más baja. ¿Sí? Es decir, lo pongo en el piso. Y voy a ponerlo ahora así, positivo para arriba. Este es mi eje Y. Y acá este es mi valor de I igual a 0. Eso quiere decir, por ejemplo, que ¿qué signo tiene la velocidad inicial? Si yo adopto ese sistema de referencia y esa convención de signos. Positivo. Positivo. ¿Y qué signo tiene la aceleración de la gravedad? Sigue siendo negativo, ¿no? Siempre negativa según mi sistema de signos. Entonces ahora, como este es un caso de movimiento acelerado, ¿sí?, con aceleración constante, entonces podemos escribir, sabemos ya cuáles son las ecuaciones horarias. Entonces las podemos poner así. Esto es menos. Lo vamos a poner, voy a poner solamente el signo y a G, y cuando yo digo G, digo 9,81 en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a simbolizar con la letra G. ¿Sí? Sería como el módulo. Esta aceleración es solamente en el eje Y, porque este es un movimiento unidimensional. Entonces la velocidad en el eje Y en función del tiempo será B sub I, o la velocidad inicial, B sub I o B sub 0, como ustedes prefieran. ¿Sí? La expresión general decía más A por T. Entonces, para nuestro caso, eso vale B sub I, que ya lo sabemos cuánto vale, son los 5 metros por segundo, menos, porque la aceleración de la gravedad, según nuestro sistema, es negativa, G por T. Y cuando encontramos el I de T, ¿sí?, esto va a ser un I0 más B inicial en I por T más un medio de AT cuadrado, era la expresión general.
Y en nuestro caso, esto va a ser I0 más BI por T menos 1/2 de GT cuadrado. Estas son las ecuaciones horarias escritas así en forma genérica. Si uno quiere ponerle valores, ¿sí? Entonces estas ecuaciones se van a transformar en lo siguiente. La aceleración vale menos 9,81 en metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad en I, en función del tiempo, vale 5 metros sobre segundo menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por t, y la posición de I en función del tiempo vale I0. ¿Quién es I0? I0 es Los 15 metros. los 15 metros, perfecto. Serán 15 metros, ¿sí? Más la velocidad inicial por t, menos 1/2 de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Las ecuaciones horarias, las funciones temporales, las primeras, es decir, ¿le ponemos las unidades o no le ponemos las unidades? El poner unidades tiene una ventaja, ¿sí? Que es una muy buena forma de chequear si la ecuación está bien escrita. Porque acuérdense que nosotros podemos sumar lo que se llaman términos homogéneos. ¿Y qué son términos homogéneos para nosotros? Son números que tienen las mismas unidades. No podríamos sumar cosas que no tengan las mismas unidades. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya tenemos las ecuaciones completas. Entonces, bueno, ya que tenemos las ecuaciones completas, podríamos haber empezado ahí o podríamos haber empezado por hacer las funciones, ¿sí? Es decir, hacer los gráficos. ¿Cómo son los gráficos? Bueno, podemos dibujar primero el gráfico de aceleración. En función de... ¿Cómo? ¿Esto qué sería? Y tendría que ser negativo, constante, ¿sí? Y eso sería menos 9,8. ¿Sí? O menos 9,81. Después podemos dibujar la velocidad. Y acá la velocidad, ¿cómo lo dibujamos? Tenemos el valor de la velocidad inicial, ¿verdad? Sí. ¿Y esa velocidad inicial es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dibujamos? ¿Puede ser que sea una recta con pendiente negativa? Bien, una recta con pendiente negativa. ¿Y de dónde arranca? 5 De metros sobre 5. segundo. Es de 5. Arranca en 5, ¿sí? Y va, esto es una recta, aunque no les parezca. Supongamos que el movimiento termina acá. ¿Sí? Esto sería el tiempo. ¿Qué sería este tiempo si yo digo el movimiento termina ahí? ¿Qué tiempo es ese? Tiempo final. ¿Pero qué tiempo En que es? llega La en que llega a la pelota de la Tierra. Bien, Cuando llega al perfecto. piso. Esa es la velocidad con la que vas a tocar el piso. ¿Sí? Entonces ahora podemos hacer el de posición. ¿Sí? En función del tiempo. Bien, y el de posición en función del tiempo, ¿de dónde sale? ¿Dónde Saldría del arranca? eje de la I en 15 metros. En 15 metros. Bien, en 15 metros. Fíjense este punto. Ese punto es de velocidad cero. ¿Qué tendría que tener ahí yo? ¿En el vértice? La altura Claro, máxima. tengo que tener el vértice. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo va a ser? Y esto va a ser así. A ver, lo voy a dibujar un poquito mejor. Esto que está acá es la altura máxima.
Esta que está acá es I0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar cuánto vale la altura máxima? Supongamos que queremos calcular. Primero, ¿cuál es el valor de la altura máxima? Cuando la velocidad se hace cero, Bien. ¿Calculando el vértice de la parábola también? Podríamos hacerlo, matemáticamente también se puede hacer. Pero con eso, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos las coordenadas, ¿sí? ¿Este tiempo qué es? Este es el tiempo de la I máxima. ¿Sí? Podríamos hacerlo matemáticamente, o si no, podríamos preguntar, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Cómo hago para calcular ese tiempo? Miren las gráficas y díganme, ¿de dónde podemos calcular ese tiempo? Hacer la derivada de la posición. Y la Pero ya derivada... las tenemos. Ya Cuando tenemos la todas velocidad- las funciones. O sea, ya tenemos todas las funciones. Ya sabemos cuál es la ecuación de cada una de estas funciones. ¿A dónde podemos, cuando la velocidad se haga cero, cuando la velocidad se haga cero? ¿Sí? Entonces, como cuando I sea máximo, la velocidad en I es cero, ¿sí? Entonces vamos a usar esta ecuación. DI de t igual 5 metros por segundo menos 9,81 metros segundo cuadrado por t. Y entonces acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 0 igual 5, le voy a sacar las unidades porque ya sé que las puse bien. Menos 9,81, y a ese tiempo lo voy a llamar tiempo de I máximo. ¿Sí? Entonces acá despejo el tiempo de I máximo, que me da 5 dividido 9,81. ¿Sí? O sea que sería casi 0,5. O 0,4 y algo. Eso es 0,51 o 0,59. Bien, 0,50 me gustó. ¿Sí? Esto me da 0,50, yo no redondeo, ¿sí? Y tomo 2 decimales. Entonces estos son segundos. Bien, entonces ahora en la ecuación de I de t, que era 15 más 5, 15 metros, más 5 metros sobre segundo por t, menos un medio de 9,81 en metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado, voy a reemplazar ahora, ¿sí? Y voy a calcular el I máximo, ¿sí? Haciendo 15 más 5 por lo que sería el t de I máximo, lo voy a escribir así, despacito, así nadie se pierde, un medio de 9,81 por el tiempo de I máximo al cuadrado. Y eso me da 15 más 5 por 0,5 más un medio de 9,81 por 0,5 al cuadrado. ¿Alguien me saca la cuenta? 16,27. Una genia. ¿Por 16. por qué más, profe? Más No, medio. tenés razón, menos. Ahí voy. Mi gata no sabe si entrar o no entrar. Ahí está, ya estás. Bien, ¿qué tenemos ahí? Entonces ya sabemos cuánto vale la altura máxima. ¿Sí? Ahora, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo sé yo cuánto tiempo está en el aire? ¿Cuánto tiempo
está el objeto en el aire. ¿Qué tiempo sería ese? Buscás cuando I de t es igual a 0. Bien. Es decir, ese tiempo que estamos preguntando sería el tiempo total. ¿Sí? El que sería este que está acá. Este sería el tiempo total. ¿Sí? Son distintas maneras de preguntarlo, porque a veces nosotros no hacemos la pregunta directa. Uno tiene que interpretar lo que el enunciado le está preguntando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué característica tiene ese tiempo? Como dijo el compañero, ¿a quién le vamos a preguntar cuánto vale el tiempo total? A la posición. A la posición. Entonces vamos a decir, si t es igual al tiempo total, ¿cuánto vale la posición en i? 0 0. metros. Claro, 0 ¿sí? El metros. i del tiempo total. A mí por ahí me gusta escribirlo así como en funciones, ¿sí? El i total es 0. Entonces ahora vamos a Profe, poner... Sí. tengo una consulta. Veo cuando son los ejercicios así parecidos a este, pero te pregunta cuántos metros recorrió. Ahora vamos. También, Ahora también vamos. se saca. Ah, bueno. Ahora vamos. 0, ¿sí? ¿A qué es igual? Y eso es igual a... nos quedaría 15 más 5 de total, más, esto es 4,9, ¿sí? Si pongo Profe, no es 9,81 menos. o 9,8 dividido 2, t total al cuadrado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para sacar Profe, ese valor? profe, Puedo resolver por Bhaskara. Lo resuelvo por Bhaskara. Bien. ¿Alguien lo hace rápido? No lo hice yo, lo inventé el ejercicio. Yo no tengo Bhaskara en la calculadora. Profe, Ah, sí, ¿por qué es negativa la 4,9, positivo 4,9 por... Ahí está. porque me lo confundo. Me lo arrastro, me distraigo con las cosas que tengo. Cosas que profe no, da ¿no? 2,33. 2,3. ¿Está bien? Nos dio más grande, perfecto, porque este nos da 0,5. ¿Sí? Este nos da 2,33. No está mal. Y en ese Bhaskara deberá salir un valor negativo que Claro, lo descartamos porque el tiempo no puede ser menor que 0. sí. Sí, sí, el otro lo descarté, el otro era negativo y lo descarté. Perfecto. ¿Sí? Este es el valor, este es el tiempo total. Otra cosa que podría preguntarnos al ejercicio es, ¿con qué velocidad llega el objeto al piso? O, por ejemplo, yo podría preguntar primero, ¿con qué velocidad pasa el objeto por el techo o por el... Sí, por el techo del edificio cuando va hacia abajo. Es decir, ¿cuál es mi pregunta? Cuando vuelve a pasar por acá, porque ¿qué dijimos? Este sale para arriba, va para arriba, para arriba, para arriba, y cuando pasa por el mismo punto, ¿con qué velocidad pasa? ¿Cómo hago para saber eso? Veo qué velocidad tiene cuando está a 15 metros. Bien, ¿y cómo haces para eso? Es decir, esto, la compañera dice, entonces lo que me está preguntando acá, Primero, igual ¿qué la función velocidad posición a, tiene si es igual a 15? igual a la función posición a 15, despejo t,
veo cuánto es el valor y ahí lo reemplazo en la función de velocidad. Muy bien, Yanela. Entonces, Yanela, ¿qué dijo? Ah, uso la I de t, ¿sí? Igual a 15, Profe, ¿no tendría que ser igual que la inicial? despejo t, y con ese tiempo lo reemplazo ¡qué pesadilla, hija! ¿La ven? Ah, no la ven porque está pasando otra vez. No, sí se ve, profesor. Se ve el coso gris. ¡Qué cosa! Está como enloquecida hoy. Y lo reemplazo en la función de velocidad. Profe, vio que el compañero preguntó por qué no es igual que la velocidad inicial. Eso es porque cuando vuelve, o sea, cuando vuelve a pasar por ese punto, está con la aceleración de la gravedad, ¿puede ser? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tardó? Tardó 0,5 en llegar a la altura máxima, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar en pasar por la misma posición? Es decir, este tiempo que está acá, ¿cuál es? Uno. Tal cual, 1. Porque es simétrico. Me tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿qué me va a dar acá? El opuesto de la velocidad. Menos 5. ¿Y eso cómo lo veo en mi esquemita? Si lo quiero dibujar en mi esquemita. Y bueno, en ese caso va a ir así. Es decir, va a subir, ¿sí? Y en su camino de retorno, ¿sí? Va a pasar por el mismo punto con la misma rapidez, pero, ¿sí? Dirección opuesta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, Yanela, bien elegido el camino, ¿eh? Bien. La otra pregunta que decíamos es, ahora una pregunta parecida. ¿Con qué velocidad llega el objeto al piso? ¿No hay que poner el tiempo en la ecuación de velocidad? El tiempo que calculamos antes, el 2,33. Bien, bien. Entonces, con el tiempo final, ¿qué hago? Lo reemplazo en la ecuación de velocidad. Tal cual, lo reemplazo en la ecuación de velocidad. Y obtengo, uy, supuestamente decía obtengo la rapidez final, ¿sí? Que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 5 metros por segundo menos 9,81, 9,8, como prefieran, por el tiempo ese, ¿cuánto era? Ah, 2,30, esto en metros sobre segundo al cuadrado, por 2,33 segundos. Y esto me da, son como Menos 17,85. menos 17,85 metros sobre segundo. Esa, ¿dónde veo ese en el gráfico? Ese dato lo veo acá. ¿Qué me quiere decir ese menos? ¿Qué era ese Que la menos? pelota desciende, no está Baja. ascendiendo. Claro, que va en el sentido en el que yo dije que era negativo, ¿sí? Menos 17,8. ¿Sí? Recién una compañera preguntó algo que está bueno, ¿sí? La pregunta es,
¿Qué distancia recorre la pelota, ¿sí?, en toda su trayectoria? Eso entonces lo anotamos acá. A veces de E. ¿Qué distancia recorre la pelota o el objeto en su trayectoria? ¿Sí? ¿Cómo hago para saber eso? Porque ¿qué me está pidiendo? Si yo vuelvo a mi dibujito acá, ¿qué me está pidiendo? Que diga cuántos metros suma todo esto punteado. ¿Sí? Todo eso punteado. O sea, ¿dónde lo puedo ver yo? Y lo puedo ver acá. Mira, lo puedo ver acá. Lo voy a hacer con verde. ¿Qué hizo el objeto? Sale de esta posición, de I0, ¿sí? Sube hasta I máximo, ¿sí? Y después baja. Entonces, eso que está dibujado así en verde, que está un poquito abierto, en realidad lo recorre por el mismo camino, ¿sí? Porque un movimiento yo lo abro un cachito para que se note mejor qué queremos medir, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recorre ese objeto? Sería la altura máxima más la altura máxima menos la altura inicial. A ver. O sea, hay una forma más linda, pero... Claro, porque vos, o sea, hay vos una me estás fórmula para diciendo, sacarlo. ¿cuánto es esto? La altura inicial. No. Mirá Eso mejor. es la altura máxima menos la inicial. Bien, eso es I máximo menos I0. ¿Sí? ¿Y cuánto es todo esto? Y máximo. I máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto recorre este objeto? Y bueno, si lo miramos así, como dijo el compañero, ¿sí?, esa distancia que la podemos llamar D, ¿sí?, esa distancia D, ¿qué va a ser? Va a ser I máximo menos I0 más I máximo. ¿Sí? Esa es la distancia que recorre. ¿Sí? ¿No hay otra manera de hacerlo? Sí, hay otra manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo. ¿No es por ¿Cuál? integral? Tal cual. Entonces acá vamos a hacer una llamadita, ¿sí? Y vamos a notar una cosa. Cuando nosotros dijimos que podíamos encontrar el desplazamiento, ¿se acuerdan que nosotros definíamos velocidad? Y la velocidad era la rapidez con la que cambiaba la posición, entonces hablábamos de desplazamiento, ¿sí?, por unidad de tiempo, es decir, el delta R, es decir, habíamos definido al vector velocidad, ¿sí?, como la derivada del vector posición, es decir, delta sería como, en velocidad media era un delta R sobre un delta T. Entonces, podíamos encontrar, integrando de los dos lados, ¿sí?, lo vamos a escribir en términos genéricos, el R final menos el R inicial igual a la integral de B diferencial de T. Esto que estaba acá, ¿qué era? Eso era el desplazamiento. Si nosotros ahora, por ejemplo, hacemos un desplazamiento, tendríamos acá, ¿qué tendríamos? Un I final, porque para un movimiento unidimensional, ¿qué sería? El I final menos el I inicial es la integral, ¿sí?, de B de T diferencial de T.
entre 0 y el tiempo total. ¿Sí? Y ese sería nuestro desplazamiento, que lo podríamos anotar como, ¿cómo lo podemos anotar? Como es un desplazamiento, eso es un delta I. ¿Sí? Entonces, el delta I, fíjense, es la integral bajo la curva de velocidad. ¿Sí? Es decir, es el área encerrada, porque matemáticamente, ¿qué era esto? La integral entre 0 y t final, o el t total, de b de t diferencial de t. Y es esto. Es esta área más esta área. ¿Qué signo tiene esta área? Negativo. Negativo. ¿Sí? Esta es un área negativa. ¿Sí? Y esta es un área positiva. Tal vez en análisis el área negativa no tenía mucho sentido. Porque si uno habla de metros cuadrados, obviamente un área de metros cuadrados negativa no tiene sentido. Porque ¿qué sería metros cuadrados negativo? Sería como pensar en un agujero. ¿Sí? Pero para nosotros acá, esa área no tiene unidades de metro. ¿Sí? De metros cuadrados. ¿De qué tiene? Tiene unidades de metros. ¿Sí? Y esos metros sí pueden ser negativos, es decir, la diferencia entre la posición final y la posición inicial sí puede ser negativa. ¿Sí? Y en este caso lo es porque la posición final es 0. ¿Sí? Miren la gráfica de posición. Entonces eso me tiene que dar un número negativo. Si yo, ¿qué tendría que hacer acá? Tengo dos maneras de sacarlo. O digo, esto es 0 metros menos los, habíamos dicho, ¿cuál era la altura inicial? La altura inicial eran 15 metros. 15 15. metros. Menos 15 metros. Entonces esto me da que el desplazamiento fueron menos 15 metros. ¿Sí? O lo puedo calcular, ¿sí?, como la integral de b de t entre 0 y ¿cuánto era el tiempo total? Eran 2,33 segundos de b de t diferencial de t. ¿Y qué pongo acá en el b de t? Y en el b de t voy a tener que poner 5, que era la velocidad con la que salía, ¿no? Esto será 5 menos 9,8 t integrado diferencial de t entre 0 y 2,33 segundos. ¿Y esto qué me va a dar? Me tiene que dar menos 15. ¿Sí? Cuando yo haga la integral. Bien, pero esto me sirve para calcular cuál es el desplazamiento. Pero ¿cómo hago para calcular la distancia recorrida? Porque la distancia recorrida, dijimos, es siempre suma. El módulo del desplazamiento. Tal cual. Entonces a la distancia d la vamos a calcular como la integral del módulo de b de t diferencial de t entre 0 y ese tiempo total. ¿Por qué le pongo el módulo? Porque le voy a porque ¿cuál es el problema que tengo acá? La velocidad, fíjense, de 0 a 0,5 tiene signo positivo, pero de 0,5 en adelante tiene signo negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La distancia recorrida siempre es positiva. Claro, entonces lo que voy a Es como hacer... el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo estoy usando el módulo de la velocidad, ¿sí?, lo que voy a hacer es, voy a partir la integral esa de 0 a al tiempo de la altura máxima, ¿sí?, de 0 al tiempo de la altura máxima y del tiempo de la altura máxima a el tiempo total. ¿Sí? Y así voy a calcular, ¿sí?, ese valor. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser la integral entre 0 y el tiempo de la altura máxima, que eran los 5 segundos, ¿sí?, de 5 menos 9,8
t, diferencial de t, más la integral que va de 0,5 segundos a 2,33 del módulo, porque este sería el módulo de esto, ¿sí? El módulo de 5 menos 9,8 t diferencial de t. Y eso me va a dar lo mismo que me había dado el desplazamiento calculándolo así, como si fuera, como cuando yo digo, bueno, me fijo sobre el eje de alturas, cómo fue evolucionando, ¿sí? Y ya sé cuál es el valor del desplazamiento, de la distancia recorrida. Si me tiene que dar lo mismo que esto serían 2 veces I máximo menos I0, o sea, esto es 2 por la altura máxima, la habíamos calculado, y nos daba... ¿Calculamos la altura máxima? Sí. 16, sí, 16. 16,27. Menos la altura de la que parte, que son 15 metros. O sea que la distancia recorrida nos daba eso, que es un poquito más que 16. 32, 32, 54, 17, 54. Bien. 17,54 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Esa es la ¿Correcto? distancia total, profe? Esa es la distancia recorrida. Sí. ¿Y por qué con la otra nos había dado diferente? Porque no es lo mismo. No es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición. La distancia recorrida, Claro, y es el desplazamiento empezaría a contar después de que, o sea, después de la altura máxima a la que llega, ahí empezaría a contar, ¿no? no, es que es todo. Es todo. Es desde que salió de este punto, que es su punto de partida, sube, y sigo contando acá. ¿Sí? Sigo contando, siempre cuento, siempre sumo. Por eso el desplazamiento no puede ser mayor que la distancia recorrida. La distancia recorrida es siempre más grande. ¿Sí? Sí, creo que sí. Vos pensá en esto, piensan siempre, un ejemplo que siempre suele quedar claro para pensar en la diferencia que hay entre distancia recorrida y desplazamiento, ¿sí? Es pensar, yo tengo una manzana, alguien camina, ¿sí? Sale Sí, cuando da la vuelta a la manzana y vos Claro, decís que el desplazamiento es sí, 0, claro. ¿Cuál es pero la el distancia delta recorrida es R? 400 metros. Claro, el delta R es 0, porque sale de un lugar y vuelve al mismo lugar, ¿sí? Pero ¿y cuánto es la distancia recorrida? 400 metros. 400 metros. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que siempre es bueno tenerlo presente para no marearse entre qué es desplazamiento y qué es distancia recorrida. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Gracias, profe. Y este es un ejemplito así como para cerrarlo. ¿Sí? Bien. A ver voy a parar esto.